Chicas, buenos días. Para mí es una vez más un gusto poder compartir con ustedes otro tiempo de aprendizaje. Pues en esta ocasión vamos a ver la materia de técnicas grafoplásticas, teniendo que de momento empezar un poquito mirando qué es esto de la expresión plástica, ¿ya? Entonces, bueno, de eso se va a tratar la clase de hoy. Nosotras ya nos conocemos. Les voy a dejar una clase asincrónica el día de hoy, pues ya tendremos clases virtuales presenciales, actividades sincrónicas. En lo posterior les estaría avisando. Por esta ocasión tienen esta clase pregrabada y también les voy a dejar una tarea al respecto de lo que miremos en esta clase. Como les había dicho entonces, vamos a mirar la materia de expresión plástica, teniendo que hacer de inicio siempre una introducción al respecto. Sabemos siempre que es importantísimo mirar cuáles son los objetivos, porque pues si uno no tiene los objetivos claros, el aprendizaje no es tan claro. Entonces pues necesitamos saber qué son esto de las técnicas grafoplásticas, cómo se aplican y para qué son útiles para nuestros niños, de manera tal que pues nos parezca un tema interesante, ¿verdad? Todo esto de la definición de la lateralidad, del desarrollo de la motricidad fina para los futuros aprendizajes de escritura, otra vez la redundancia, pero pues es así, ¿verdad? Es una preescritura, de manera que nuestros niños lleguen listos, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que hacemos dentro de expresión plástica y las hacemos por algunas razones. La metodología de la expresión plástica nace en nuestro país desde el año 2008, dado que pues, se nos ha dicho que las actividades de enseñanza que se lleven a cabo con estos niños para que ellos puedan desarrollar la capacidad de expresarse plásticamente y también disfruten con ella, de realizarse considerando los distintos principios metodológicos que los órganos regentes proponen como idóneos para esta actividad humana. Y netamente nosotros tenemos un currículo de educación inicial, de ser el caso, en el que nos dice cómo debemos trabajar con nuestros niños, siendo esto un eje integrador de casi todos los aprendizajes, ¿listo? Entonces es un enfoque globalizador, perdón, no integrador, globalizador y de aprendizaje significativo. En este caso, globalizador nos hace a nosotros englobar todos los otros conocimientos de las otras áreas a través de la utilización de esta metodología de expresión plástica, logrando así aprendizajes significativos de nuestros niños, ¿sí? Que perduren en el tiempo, que sean anclados en aprendizajes anteriores y por lo tanto, pues, tengan para ellos significado, coherencia y vayan construyendo sus esquemas mentales. De esta manera se perfilan como los más idóneos para el tratamiento de los distintos contenidos en cuanto al trabajo con métodos de expresión plástica. En el tema se recomienda hacer propuestas a los niños y niñas de, por ejemplo, de corte integrador, perdón, donde la expresión plástica forme parte de un todo. Por ejemplo, tras la narración de un cuento, pedimos a los niños que dibujen una determinada escena y así estamos anclando contenidos de este determinado cuento mediante la expresión plástica. Todos decimos la actividad es una fuente principal de aprendizaje y de desarrollo en la infancia. En temas como el que nos ocupa, por ejemplo, es ineludible la práctica de una metodología activa y una metodología lúdica siempre. Los espacios y los materiales de soporte para la acción, interacción y comunicación, pues obviamente la escuela infantil debe ofrecer oportunidades para la experimentación, como recursos expresivos de pintura, de arcilla, de láminas, libros de arte, etcétera, ¿verdad? Que permitan la expresión y la experimentación de nuestros niños a través de su sentido del tacto. ¿Cómo debe ser en este sentido el papel del educador, verdad? ¿Qué debo hacer yo? La primera, debo facilitar los contextos plásticos. Esto es mostrar una actitud de respeto ante las producciones de los niños. En este caso, no todos van a tener una excelente capacidad de expresión plástica, ¿verdad? Esto le irán adquiriendo con el tiempo, con todas aquellas actividades que ustedes realicen en clase. Entonces, pues aquí, no, yo no puedo en ningún momento atreverme siquiera a dudar de alguna expresión plástica, ¿verdad? O en el peor de los casos burlarme, ¿verdad? No puede suceder en ningún contexto. La otra, debemos asesorar sobre los recursos que pueden o deben ser utilizados en ese momento por nuestros niños. Interesarnos también más por el proceso de realización que por el resultado. ¿Listo? Entonces yo tengo que interesarme por qué tipo de pinza están haciendo, una trípode, una bidigital,
por cómo están utilizando los materiales, el si están experimentando con sus manos a través del tacto. Más que por ese resultado, por cómo me va a quedar de bonito el dibujo final o el trabajo final. Debo animar ante los nuevos descubrimientos a mis niños, considerar siempre la expresión artística como un registro de la personalidad infantil. Y entonces aquí al yo decir es un registro de mi personalidad, da tal importancia, ¿verdad? De cuán es importante pues este tipo de expresiones. Comprender también que para trabajar la expresión plástica debemos tomar en cuenta algunas cosas. El primero son los tiempos adecuados para cada edad infantil. Ustedes saben que nuestros niños de las diferentes edades no pueden estar atentos, pendientes y pues concentrados en una misma tarea por mucho tiempo, ¿verdad? Debemos adecuar esto a la edad infantil y a sus requerimientos. En cuanto a los espacios, debe existir un espacio adecuado para la expresión plástica. Entonces es un lugar en donde nosotros como educadoras sabemos que se va a manchar, ¿verdad? Que vamos a tener agua a la mano, ese tipo de cosas. Debemos ocupar los materiales adecuados para la edad infantil, no deben ser tóxicos y todas esas historias. Debemos estimular en los niños la tolerancia y el respeto por el trabajo ajeno, por el trabajo del otro, así como yo no voy en ningún momento cuestionar el trabajo de mi niño, el trabajo final. Ellos tampoco pueden cuestionar el trabajo de sus demás compañeros ni burlarse. La otra es dejar que los niños y niñas desarrollen sus propias técnicas mediante la experimentación y yo soy un docente que voy a dirigir el proceso, más no puedo ser un dictador, ¿verdad? Que no permite que mis niños experimenten con los materiales que yo les estoy dando. Debo aceptar que las proporciones de colores, las texturas inadecuadas entre paréntesis son fruto de la experiencia infantil y de la búsqueda de códigos expresivos propios. Si yo dibujo en este caso una nube de color rojo, pues obviamente es un color que es adecuado para mi expresión infantil. ¿Listo? Yo no puedo decir, ay, es que no existen nubes de color rojo. ¿Dónde has visto y criticar toda esa historia? Es expresión infantil. ¿De acuerdo? Está bien, está muy bonito, es la técnica que él utilizó, ¿sí? Debemos además exhibir los trabajos plásticos de todos los niños, concediéndoles la misma importancia y el mismo interés, ¿no? Porque pues para mis ojos esté más bonito un trabajo que otro, pues entonces yo lo voy a poner en el mejor lugar de la cartelera, en el más visible, o solo voy a exponer los trabajos que más me gusten en la cartelera y el resto de niños, pues no. Cuando hagan un trabajo bonito, pues ahí se expondrá. Mientras tanto, no, ¿verdad? No debe ser así. Para conseguir el ambiente en el que vamos nosotros a trabajar con expresión plástica, practicamos los siguientes principios. Uno, debemos crear una atmósfera donde la expresión plástica tenga un especial valor. Y esto es darle la importancia necesaria, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estuviera haciendo las tareas encima de todos los implementos de cocina, no le estaría dando la importancia, ¿verdad?, a mi tarea. Por lo tanto, pues debemos tener ese espacio adecuado. Debemos planificar actividades en las que los niños puedan manipular, transformar y combinar algunos materiales. Considerar el entorno y la vida cotidiana como principal fuente de información. Esto es lo que nuestros niños siempre van a tener a la mano. Debemos aprender la oferta artística de la sociedad, destacando la del patrimonio artístico de nuestra comunidad. Esto es, por ejemplo, un artista destacado de nuestro entorno que podamos conocerle, que pueda enseñarnos algo acerca de alguna técnica grafoplástica, ¿verdad? Pues actualmente con todo esto de la tecnología está muy en uso esto de contactar a un pintor de la ciudad y hacer que pues se les dicte una clase a los niños de 4 o 5 años. Los pintores saben muchas técnicas de pintura fáciles como para que ellos puedan expresarse, ¿ya? El recurso por excelencia para llevar a la práctica lo que venimos exponiendo teóricamente es el rincón de expresión artística o el taller de expresión. Y este espacio debe ser lo más amplio, lo más cómodo, con un fácil acceso a un punto de agua, como les decía, y necesita distintas superficies de trabajo. Necesita mesas y sillas, repisas, espacio para colgar los mandilitos, un colgador para secar las pinturas, los caballetes, uno, dos, no hace falta que yo tenga 40 caballetes si tengo 40 niños, si tengo uno, dos es suficiente, podría ir alternando técnicas. ¿Listo? Y es así como yo podría ambientar este rincón.
¿Qué actividades voy a realizar? Pues actividades con diversas técnicas, ¿verdad? Grafoplásticas, de modelado, de pintura, de construcción. De modelado puede ser, por ejemplo, trabajar con agua y arena, con cubos de hielo, con arcilla, con una pata de moldear, con plastilina, con harina y agua, ¿verdad? Como para hacer modelado. Estos son solamente ejemplos. Ahora después vamos a ver las distintas técnicas grafoplásticas, para qué nos sirven, cuál es su utilidad, cómo se deberían realizar adecuadamente, entre otras. En cuanto a la pintura, pues podemos utilizar pintura con pincel, perdón, estampaciones, hacer sellitos con papas, con patatas, esponjas, un barnizado, un soplado, ¿verdad? Esto de pintar con un sorbete, con un poquito de pintura en la parte inferior del sorbete, y soplo, ¿verdad? Ok. En cuanto a la construcción, con palillos, con semillas, con material tridimensional, con telas, a nosotros nos hacían todo esto de los frijolitos, los fideos y todas esas historias, el arroz y todo eso que ustedes se acordarán. ¿Cómo es esto de la metodología de expresión plástica? Pues habíamos dicho y en resumen que debe tener un enfoque globalizador y de aprendizaje significativo, que la actividad es una fuente principal de aprendizaje y desarrollo de la infancia y que los espacios y materiales deben ser adecuados para el soporte de la acción, la interacción y comunicación. Y que nuestro papel como educadores es del de ser facilitadores, ¿verdad?, de este contexto plástico, asesorar sobre los recursos, animar a nuestros niños a los descubrimientos, mostrar una actitud de respeto, interesarnos más por el proceso que por los resultados y considerar a esta expresión plástica como un registro de la personalidad infantil. Para construir esto, decíamos, necesitamos un ambiente específico y en este caso el rincón, amplio, cómodo, con fácil acceso al agua, con diferentes superficies de trabajo. ¿Qué actividades se pueden realizar? Pues muchísimas, ¿verdad? En este momento no podemos utilizarlas de esta manera, pero pues también en un formato virtual podemos implementar el rincón de arte con todas de arte, perdón, de expresión plástica, o arte también está bien, de manera individual en este momento, cuando estemos o pues, sea posible volver a la presencialidad en grupales o de grandes grupos para el desarrollo de distintas técnicas de recorte, de modelado, de pintura, de construcciones, como veíamos. Y entonces hasta ahí va la clase de hoy, pero nuestra tarea es la siguiente. Existe un foro creado en la unidad 1 especialmente para responder a esta pregunta. Y es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la utilización de la expresión plástica en la educación inicial? Con lo que hemos visto ahora, más ciertas cositas que ustedes pueden buscar en el internet, quiero que respondan todas a esta pregunta. ¿Qué deben hacer? Responder la pregunta, primera cosa, y después buscar un comentario de un compañero suyo y hacerle a él una retroalimentación. Allí estará completa su actuación en el foro, siempre y cuando usted conteste esta pregunta, ¿cuál es la importancia de la utilización de la expresión plástica? Vaya a mirar la respuesta de un compañero suyo, cualquiera, y le ponga a usted una retroalimentación a lo que él piensa. Me imagino, a decir la compañera X. Para mí es importante la utilización de la expresión plástica en educación inicial, ya que desarrolla la motricidad, la pinza digital, la pinza trípode, bueno, toda esa historia. Y usted responde ahí abajo, compañera, estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque, y ahí cita, porque el autor tal dice tal cosa, y así, ¿no? Esa entonces sería la actuación en el foro para esta semana y la tarea pendiente. Espero que nos podamos ver pronto, chicas, y pues muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Hasta luego.